Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Escritura en el libro de Santiago, o la carta a Santiago para ser más correcta, en el capítulo número 1. Cuando a veces pensamos en temas de actualidad, creo que uno de los temas que siempre están actuales es el que hoy vamos a ver que la palabra habla. Y es en relación a el concepto, a todo el concepto de lo que es tentación o prueba. Digo tentación o prueba porque la palabra tentación es traducida en algunos momentos como prueba, en otros momentos tentación. Es decir, dependiendo del contexto, así algunos traductores de la Biblia lo han puesto como tentación o lo han puesto como prueba. Pero es un tema muy actual. Cuando digo actual es que no va a pasar de moda, lamentablemente, ¿verdad? Quisiéramos que no hubiera prueba ni tentación, pero no va a pasar de moda porque es parte de la vida y es parte de la vida cristiana. Y en el capítulo 1 de Santiago, versículo número 12, vamos a leer del 12, bueno, básicamente es el que nos pone una base hoy acá. En adelante, quizás llegando hasta el número 17, vamos a leer. Santiago 1, 12. Me imagino que ya lo tenemos, ¿verdad? Ok, dice la palabra bienaventurado. Usted sabe, bienaventurado es dichoso, 3 veces dichoso, completo. Viene del griego makarios, que quiere decir completo, dichoso, pleno. El hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado. Si usted nota ahí, ya cambió de prueba a tentación. En el 12 dice que es bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Y en el 13 dice que nadie diga cuando es tentado, es decir, esa palabra, tanto prueba como tentado, es la misma en el griego, pero es traducida de diferente manera de acuerdo a el concepto del traductor. Dice aquí que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, dice, no os engañéis. Y luego sigue diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cuando vemos esto, podríamos, o quisiera yo comenzar con 2 preguntas. Uno es, ¿qué cristiano no ha sido tentado? ¿Qué cristiano no ha sido tentado? ¿Qué persona que creen en Dios no ha sido tentado? Ninguna. De hecho, hasta el Señor Jesús fue tentado. La otra es, ¿qué cristiano no ha sido vencido por la tentación? 2 preguntas. Una, ¿quién no ha sido tentado? Y la segunda, ¿quién no ha sido, o quién de nosotros no hemos sido vencidos por la tentación? Creo que en las 2 preguntas la respuesta sería unánime. Nadie. No hay nadie, a excepción de Jesús, que en la primera fue tentado, pero no fue vencido por la tentación, sino que venció la tentación. De allí, todo mundo, aún los más grandes nombres que podríamos ver en la Biblia, fueron tentados y fueron vencidos, no todo el tiempo, pero en algún momento, por la tentación. Por eso le decía que es un tema actual, porque el día de ayer usted tuvo tentaciones, el día de hoy usted tuvo tentaciones, y yo, por supuesto, ¿verdad? Todos nosotros tuvimos tentaciones, y el día de mañana no es que le esté echando un mal augurio, pero también va a tener tentaciones, van a haber pruebas que tenemos que vencer. Algunas de una magnitud más grande, otras de magnitud más pequeña, pero a fin de cuentas son situaciones que tenemos que vencer. Ahora, cuando vemos en Santiago, y déjeme leerle el versículo 12 en 2 diferentes versiones.
La New International Version dice, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him." La traducción lenguaje actual dice, al que soporta las dificultades. Es decir, la palabra prueba lo pone como dificultades. Dice, al que soporta las dificultades, dice, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando habla en la traducción de las Américas, la corona de la vida, está hablando del concepto de vida eterna. Es decir que al poder nosotros perseverar y vencer, lo que nos espera es una recompensa de vida eterna. Por esa razón quizás es que el apóstol Santiago, cuando habla en el capítulo 1 siempre, dice un concepto que es un concepto sumamente difícil de poder vivir, pero es un concepto que al fin de cuentas está en la palabra del Señor y es real. Y es dice de que nosotros nos alegremos, dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Ahora, ese es un concepto, le digo, muy difícil de poder vivir. Cuando lo leemos dicen, bueno, Santiago ¿qué estaba pensando cuando escribió eso? Sin duda alguna no estaba pensando él lo que quería pensar, sino que la inspiración del Espíritu Santo le dijo, escribe esto, porque es una realidad que en algún momento nosotros vamos a enfrentar y tenemos la opción de poder quedarnos abrumados, tristes, perplejos, quedarnos en una actitud de asombro negativamente por la prueba que podamos estar pasando, o al contrario podemos decir, bueno, la palabra de Dios me dice que no me goce tanto por la prueba que estoy pasando, sino por el resultado de la prueba, que va a hacer que yo pueda crecer, que va a hacer que yo pueda fortalecerme, o aún va a hacer que quite cosas que no son agradables a Dios dentro de mí, y a lo menos voy a salir limpio de algo. ¿Sabe usted que hay pruebas que tienen el objetivo de poder limpiar nuestra vida? Y la verdad es que así es, en el camino del Evangelio. Hay cosas que por alguna situación nosotros no podemos dejar y de repente Dios permite una situación difícil, una prueba, llamémosle, y esa prueba tiene un resultado positivo. Entonces, lo que Santiago dice es, tengan esa visión. Usted sabe que visión significa ver lo que no se ve, lo que en el momento no se ve. Yo veo que voy a salir una mejor persona, yo veo que voy a salir una persona más fuerte, yo sé que voy a salir una persona con situaciones o cambiada de esta situación. Y es lo que Santiago puede escribir en este concepto. Ahora, cuando llega entonces al versículo 12, dice que hay una bienaventuranza cuando nosotros podemos perseverar bajo la prueba. Ahora, en este sentido, fíjese que hay un pasaje que tenemos que tocar, y es un pasaje que en algún momento, al leer que en el libro de Santiago dice, de que nadie diga que es tentado por Dios, lo leímos, ¿no? Que nadie diga, Dios me está tentando, dice, porque Dios no tienta a nadie, verso 13, dice, ni puede ser tentado por el mal. Y él mismo no tienta a nadie. Eso es lo que la Biblia dice. Y creo que el concepto queda claro aquí. Dios no puede ser tentado por el mal y él no tienta a nadie. Es lo que la Biblia dice. Ahora, si usted mira en Mateo 6, cuando está hablando, versículo 13, de la oración del Padre Nuestro, el modelo de oración del Padre Nuestro, dice allí que parte de lo que nosotros tenemos que orar, dice, no nos metas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Entonces en algún momento uno puede decir, bueno, ¿cómo está eso? Santiago dice de que Dios no tienta a nadie, y por otro lado Jesús enseñó a orar diciendo que oráramos, no nos metas en tentación. O si usted maneja una Biblia en inglés, dice, lead us not into temptation. No nos guíes o no permitas. Pero básicamente el concepto que está diciendo es, no permitas que entremos en tentación. Y aquí diría yo está una base importante de esta situación. Un ejemplo podríamos decir que esta oración del Padre Nuestro es como pedirle al Señor
no quiero ser probado porque sé que soy débil y puedo caer de una u otra forma. Entonces, como diciendo, y yo sé que tú tienes control sobre esto. Y quizás aquí le estoy dejando yo el concepto importante que siento en mi corazón que la palabra nos dice en relación a esto. Una de las cosas que son dañinas en la vida de usted y mía como creyentes es la autosuficiencia o la jactancia. Creer que podemos aguantar el ataque del enemigo o podemos soportar las tentaciones y en algún momento no decimos esa oración porque ya sea conscientemente o subconscientemente, nosotros creemos que ya hemos alcanzado una madurez para poder decir, no, otros podrán caer en eso, pero yo no. Déjeme decirle esto, lo digo porque lo he visto, sin duda alguna, en etapas de mi vida, lo he vivido, lo he visto caer recién convertidos, he visto caer en tentación y aún en situaciones bastante difíciles a gente que ha tenido 10 años en evangelio, he visto caer a gente que tiene 40 años, 50 años en el evangelio. Gente que acaba de entrar a los caminos del Señor, que tiene un privilegio, diáconos, ancianos, servidores, pastores, evangelistas, apóstoles, mega ministros, como quiera ponerlos, se ha dado. Una de las cosas que creo que es un factor que en todo eso se maneja es que creyeron o creímos, si usted, para solidarizarnos todos como cuerpo de Cristo, que eso no nos iba a pasar a nosotros y que nosotros no íbamos a caer en esa situación. Big mistake. Regla número 1 de la guerra es nunca subestimes al enemigo. No digas, ese chiquito, ¿qué me va a poder hacer a mí? Pero como decía Eisenhower, ¿verdad? No importa el tamaño del perro, sino el tamaño de la pelea en el perro. Es decir, puede ser una tentación aparentemente pequeña, pero como nosotros estamos débiles y descuidados, entonces eso nos puede hacer un gran daño. Déjenme ponerle este ejemplo, que es una situación en la que yo vivo. Tiempo atrás, 3, 4 años atrás, yo recuerdo que me agarró un dolor infernal, podría describirlo yo en ese caso, quizás no sea la mejor palabra, Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero casi así era en el hombro. Era una cosa, hermano, terrible. Se lo voy a resumir con esto. Yo personalmente no soy muy de quejas, no soy muy de drama, ¿verdad? Quizá mi temperamento así lo llama. Y es cosa buena en un sentido, pero cosa mala en otro sentido. En fin, cuando llegué con el doctor, después de haber tenido unas 4 días de eso, aún estar predicando, tuve que venir con una cosa que me agarrara el brazo. El doctor me dijo, ¿cómo has soportado eso? Me dice. Porque tengo una situación en el hombro que se me curó más. Una vez cuando comenzamos en el ministerio, jalando algo, me desgarré un tendón y se me calcificó algo. Entonces mire, a lo que voy es a esto. Por dormir mal, no tanto por dormir mal, en el sentido de cómo se queda uno dormido, sino porque mis músculos estaban, y eso sí lo voy a decir, tan aguados, tan débiles, que por dormir mal, esa calcificación tocó el tendón. Entonces era como que tuviera una aguja metida ahí. Con decirle que me inyectaron cortisona en ese momento y ni sentí el piquete. Directamente al tendón, y me dice, te va a doler, ni lo sentí. De lo terrible que estaba sucediendo. Pero entonces lo que me dijo el doctor es, mira, 2 cosas son, una cirugía, y me encantaría venir, meterme ahí y hacerte lo que hay que hacer, me dice, pero otra es que tú fortalezcas tus músculos que cubren el tendón. En otras palabras, te pasó eso por aguado. Por no tener esto duro, te dormiste ahí y entonces te llegó a eso. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en esa situación espiritualmente, en cierta área de nuestra vida. Decimos, no, eso no me va a pasar a mí, pero puede ser muy pequeña. Es una condición, quizá usted dice, ¿qué pasó, pastor? No, quizás es microscópico el asunto. Pero el punto es que depende cómo esté de fuerte, eso pequeñito puede hacer tremendos estragos. Le pregunto otra cosa. ¿Alguna vez
¿Se ha cortado mal una uña del pie? Quizás del más pequeño dedito. Y sin embargo usted mira de que ese pequeño dedo hace que todo su cuerpo tenga que reaccionar a eso. Entonces, de la misma manera, le quiero decir yo, hay ciertas situaciones a las cuales todos nosotros nos enfrentamos, que lo peor que podemos hacer, lo peor que usted puede hacer y lo peor que yo puedo hacer, y déjeme recalcarle esto, el camino, nuestra relación con Dios es individual, totalmente individual. No puede usted decir, yo estoy casado con una mujer que busca al Señor, so what? Yo estoy casado con un hombre que ama a Dios, ¿y eso qué? Al final de cuentas no le van a decir, ni me van a decir a mí, mira, tenías esta persona que era buscadora de Dios. Le van a decir, tú, ¿qué hiciste? Con tu responsabilidad. Entonces, en este sentido yo tengo que saber, y usted sabe, y no tengo yo rayos X espirituales para decir, estas son las áreas, ¿verdad? Y ni me interesa, lo que tengo que ver es las áreas mías, pues, en este sentido, y saber de que yo no puedo caer en una situación de conformismo o de, ¿cómo llamarle? Jactancia, básicamente. De decir, bueno, en eso yo no voy a caer. Porque en algún momento es lo que sucede. Quizá el ejemplo más claro que podemos ver en la palabra, lo podemos ver en el caso de Pedro, hemos dicho muchas veces eso. Pero fíjese que le dice en el capítulo 22 de Lucas, el Señor Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, dice, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pregunto, ¿actúa el diablo solo? ¿Actúa el diablo porque él quiere? Fíjese que para tener ese tipo de trato con los que son hijos de Dios, tiene que pedir autorización. La Biblia lo dice. Otro ejemplo, y quizás es el ejemplo clásico de un hombre que perseveró, y aunque el concepto de aquellos que se emocionan en la predicación y dicen tonterías en la emoción, dicen lo contrario, pero la palabra de Dios a mí me marca que un hombre llamado Job, ¿usted se recuerda de ese hombre? Un libro que nos consuela mucho cuando estamos en situaciones difíciles. Dice que Dios mismo testificó de él, diciendo que era un hombre recto y justo delante de Dios. Cuando usted mira en el primer capítulo, en el diálogo que Dios está teniendo con Satanás, le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Dice en el capítulo 1, versículo 9 al 13, dice que respondió Satanás al Señor y le dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano. Mire cómo comienza el enemigo. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Mire cuál era el objetivo, cuál era el reto. That was the challenge. Como diciéndole el diablo a Dios. Ahí está. Yo te garantizo que le quitas todo y que tú dices que es varón recto, que es bueno, temeroso de Dios, te va a maldecir en tu propia cara. Es decir, hasta a Dios estaba lanzándole ese reto, en lo que el libro de Job nos dice. Y entonces dice más adelante, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Pregunto, ¿no le suena eso como que estaba pidiendo permiso el diablo para poder atacar a Job? Claro, ¿no? Estaba pidiéndole permiso para poder atacar a Job. Si el Señor le hubiera dicho, no, por más que el diablo hubiera querido, no sucede. Entonces, que le quede claro y me quede claro a mí, que las situaciones que vienen a nuestra vida para probarnos es porque Dios las ha permitido. That's clear, eso es tan claro como el agua en la Biblia. No diga usted, el diablo, oía a un predicador que llega a este punto y que dice, yo ni siquiera digo que es el diablo que me ataca. Porque usted ha conocido ese concepto de personas que todo es el diablo. Yo siempre me pregunto, ¿tan importantes serán de que el diablo mismo viene para atacarlos? Hermano, lo que Santiago habla es que a veces es nuestra propia pasión que está actuando en esa situación.
Y sin duda alguna será el diablo, pero a través de enviados, porque es una red bien organizada de tinieblas que están como adversario en la iglesia, en contra de la iglesia. Pero lo que aquí vemos es que el mismo diablo tuvo que llegar a pedir autorización. Es decir, que la tentación de Job, cuando lo vemos aquí, probó el concepto o tenía la finalidad, el objetivo, la meta era probar que el concepto que Dios decía de Job era equivocado. Pero cuando usted lee, y sin duda alguna lo ha leído en alguna oportunidad, los 42 capítulos del libro de Job, se ha dado cuenta que Job, a pesar de que, imagino yo, qué dolor tan grande que se le hayan muerto todos sus hijos. Curiosamente, a la mujer no se le murió, le quedó. Pero le quedó para otro aguijón ahí, decirle, me das lástima, realmente quizás arrepentida, estoy arrepentido, lo peor es que sigo casada contigo, qué sé yo. No sé si más adelante se murió porque, o el Señor la cambió, ¿verdad? Porque el punto es que Dios le restauró 7 veces más todo lo que tenía. Y si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que el Señor estaba correcto. A pesar de esa situación tan horrenda que Job pasó, no maldijo a Dios. No lo maldijo, salió aprobado. Y fue bendecido 7 veces más. Es decir, probó que el Señor estaba correcto. O por ejemplo, en el caso de la tentación de Jesús, ¿sabe que llegó el diablo a tentarlo? Lo tentó y el Señor obviamente venció. Santiago, más adelante en el verso 13, cuando lo vemos ahí, clama o dice claramente que nadie diga que soy tentado, o cuando es tentado, soy tentado por Dios. Es decir, aquí afirma que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es llevado por su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Bueno, la concupiscencia es, vamos a decirlo, es el fruto de una vida que se ha sembrado hacia lo carnal nada más. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. A ver, repitamos todos juntos, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Eso es lo que la palabra de Dios dice y ese verso debemos de escribirlo nosotros en nuestro corazón. Si ando por el Espíritu, dice la Biblia, no voy a cumplir el deseo de la carne. El 6:8 de Gálatas dice, porque el que siembra, y aquí viene, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Fíjese que el concepto cristiano es ligado a lo que es siembra y cosecha. Siembra y cosecha. La misma palabra en Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo debo saber en esta vida corta que tenemos todos, porque así es, cuando ya los años han pasado uno se da cuenta que es corta, saber de que todo lo que yo siembre va a tener una cosecha. Toda acción va a tener una reacción, toda causa va a tener una consecuencia. Todo, absolutamente todo. Por eso dice, el que siembra para la carne, dice, de su propia carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estoy leyendo el 6:8 de Gálatas. Si siembro para la carne, voy a segar de mi carne corrupción. Si siembro para el Espíritu, de mi Espíritu voy a cosechar vida eterna. Porque al final del día, esa me imagino que es la razón por la cual usted y yo estamos aquí. La vida eterna. Al final del día usted pudiera estar hoy descansando en su casa después de una semana ardua de trabajo, pero eligió estar en la casa de Dios para presentar sacrificios de adoración, para servirle al Señor, para escuchar la palabra, porque al final del día creemos que hay vida eterna. Y creemos que nos conviene poder ser instruidos en la palabra del Señor, poder buscar que la presencia del Señor llene nuestra vida. Estamos sembrando para el Espíritu porque al final del día sabemos que la vida es solamente un paso. A lo menos ese es mi concepto. Y creo que esa es la razón por la cual estamos en este lugar.
Ahora, sembremos entonces para el Espíritu. Esa es una base que la palabra de Dios nos dice para poder estar fortalecidos. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en ninguna manera quiero que usted y yo vayamos a interpretar esto y decir, el hermano lo que está haciendo es señalando, ¿verdad? No, al contrario, lo que estoy viendo en la palabra de Dios es que está claro el concepto, totalmente claro el concepto, de que si yo puedo caminar de acuerdo al Espíritu, voy a fortalecer mi espíritu y entonces la tentación va a ser resistida, en cierto punto, vencida. Voy a poder perseverar en medio de las pruebas. Efesios capítulo 4, del 17 en adelante dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez o con rapidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Dos cosas importantes que dice aquí, que Pablo está hablando de esto, dice, esto juntamente con el Señor yo digo. Es decir, que es un concepto que él está totalmente de acuerdo, que está en el corazón de Dios también. Y dice, no anden como andan los gentiles, porque están en un caminar vano, en un caminar que no vale la pena. Cuando ustedes lean la palabra de Dios, vanidad, van a hacer cosas que obviamente nos atraen, pero al final del día no valen la pena. Es una causa que no tiene valor eterno. Quizás yo pueda pensar, sí, pero aquí trae un reconocimiento. Aquí sí realmente es algo que uno como humano necesita. Amén, hay muchísimas cosas. Pero si lo comparamos, no vale la pena. Porque al final del día, hermano, amado, cuando lleguemos, que todos vamos a llegar, si el Señor nos va a transformar y vamos a ser arrebatados, gloria a Dios. Pero si no, usted y yo, un día, eso yo siempre lo digo y me lo recuerdo al menos una vez al día. Un día, si Dios me permite, no sé si me lo voy a permitir de esa manera o no, no sé, no supe ni cómo nací, tampoco sé ni cómo voy a morir. Uy, pastor, muerte. La muerte es nada más ¿cómo llamarle? El instrumento, si usted quiere llamarle el personaje, ¿verdad? Porque la Biblia habla de la muerte, que nos traslada de la dimensión donde estamos hoy a la dimensión espiritual. Y ni la vida ni la muerte, dijo Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, si voy a estar yo, que le digo, en ese momento, voy a darme cuenta y los pensamientos que van a pasar en mi mente es, ¿valió la pena la vida que viví? ¿Valió la pena? Porque ahorita ya no hay más tiempo. Y voy a tener que enfrentarme a la realidad de en qué terreno sembré mi vida. Si lo sembré en el terreno de lo carnal o lo sembré en el terreno de lo espiritual. Si lo sembré en el terreno de lo bueno o en el terreno de lo malo. Y ahí, too late para decir, Señor, give me another chance. Por eso le digo yo, todo lo demás, todo lo que realmente está fuera del concepto de lo que agrada a Dios, es vanidad. Y obviamente estamos rodeados de vanidad, de muchas cosas que en el mundo, como dijo Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Ahora, no con esto quiero que usted vaya a tener una mentalidad o creer, ¿verdad? Entonces la Biblia nos llama a que no tengamos metas, que no tengamos propósitos. No, pero que todo lo que nosotros hagamos sea de acuerdo a lo que realmente vale la pena. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, y lo pone aún en el sentido de la necesidad más básica, ya sea que comamos o que bebamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. That's it. Si yo puedo alcanzar ese estilo de vida, hermano, creo que es un estilo de vida que agrada totalmente a Dios. Pero obviamente para eso tengo que aprender a sembrar en el Espíritu. Usted está aquí hoy, asumo, sembrando en el Espíritu. Porque podría no estar. Podría no estar, tiene toda la libertad para poder hacerlo. Pero ha elegido usted sembrar en el Espíritu.
Cuando usted toma un tiempo para leer la palabra del Señor, cuando usted toma un tiempo para poder ponerse delante de Dios y decirle, Señor, quiero vivir de acuerdo a lo que tu palabra me dice, toma un tiempo para orar, toma un tiempo para meditar en la palabra, está sembrando en el Espíritu. Y eso la Biblia dice, va a tener una consecuencia, y va a ser una consecuencia de vida eterna. Ahora, déjenme ir más adelante. 1 Corintios capítulo 10, verso 12 y 13 dice, por tanto, el que cree que está firme. Antes que lea la siguiente frase, que yo sé que usted ya la sabe, pero diga conmigo la palabra jactancia. O quizá para ponerla más completa, jactancia espiritual. Orgullo espiritual. El creer que como yo ya sé mucho de la Biblia, entonces lo que otros están cayendo en esas pruebas y tentaciones, yo no voy a caer, o a mí no me va a pasar. Big mistake. Dice ahí, el que piense estar firme, lo cual es un buen deseo. La palabra de Dios termina una de las cartas del Nuevo Testamento, si no estoy mal yo, en la carta a Judas. Dice, aquel que es poderoso, al Dios de toda gracia, que es poderoso para guardaros sin caer y presentaros delante de Él limpios. Es decir, Dios es poderoso para hacerlo. Mire, Dios es poderoso para hacerlo. Dios. Si yo pienso estar firme, dice, mire, no caiga. O tenga cuidado, dice, no sea que caiga. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Ahora, el punto que quiero dejar en su corazón, y lo estoy recalcando en esto, es cuidado con la jactancia. No vaya a pasar lo que le pasó al apóstol Pedro. Ahora, aquí marco unos puntos y voy a ir sobre ellos, no lo voy a entretener tanto en esto, pero el primer punto que vemos aquí en Corintios es que aunque creamos que estamos firmes, por eso dice, el que piense estar firme o el que crea que está firme, tenga cuidado, no vaya a ser que caiga. Como cuando alguien le dice, por ejemplo, que está cocinando, tenga cuidado, no se vaya a quemar, no se preocupe, yo tengo años de experiencia en la cocina y de repente, ¡pam!, se quema. O cualquier situación. Quizás los grandes accidentes que suceden en los trabajos es por la confianza. Lo he hecho miles de veces, lo vuelvo a hacer. No puse atención al protocolo de cuidado que tengo que tener y de repente sucede un accidente. Venía pensando cuando venía manejando yo en la alerta de que Pedro da, dice que estemos alertas porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién va a devorar. Y le dije, Señor, es una palabra de alerta en todo tiempo. That we have to be alert. On guard, ¿verdad? Como dice en inglés. You have to be on guard. Tiene que estar alerta en esto. Y dice, si estamos firmes, el punto número 1 que nos dice Corintios es, aunque creamos que estamos firmes, hay que tener cuidado de no caer. Y le refiero otra vez la historia de Pedro, se la voy a leer rápidamente, que está en Lucas capítulo 22, verso 33 en adelante. Dice, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Miren lo que Pedro le dice, yo estoy dispuesto. He knew, él pensó que tenía, he knew that he had what it takes. Él pensó que tenía eso, él se lo dijo. Yo me conozco, quizás en su propio autoanálisis. Dijo Pedro, yo me conozco, yo sé que todos te podrán negar, yo no te voy a negar, yo voy contigo hasta la muerte. Y el Señor, que vio más allá de eso y vio la jactancia que tenía enfrente, dijo, de cierto te digo, que hoy, eso no va a ser mañana, no va a ser dentro de un mes que te olvidas, estas palabras, hoy vas a ver que estás totalmente equivocado. Y me vas a negar 3 veces. El nuevo pasaje lo dice en Lucas 22, 54 en adelante, dice, habiéndole arrestado, es decir, a Jesús, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no le conozco. Un poco después,
Otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, dice, lloró, pero mire qué llanto, amargamente. Creo que esas lágrimas limpiaron el corazón de Pedro de su jactancia, de amargura. No sé si usted ha pasado un tipo de experiencia donde hemos llorado con amargura, por situaciones inesperadas, por cosas que creímos que nunca nos iban a pasar a nosotros, o nunca nos iban a pasar a nuestra familia, o nunca iban a pasar en nuestro negocio, o nunca iba a pasar en nuestra sociedad, o nunca iba a pasar en nuestra iglesia. Y de repente suceden, pero lo que le digo es, todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. Yo tengo que descansar en ese concepto bíblico. Podrá ser como pastor, no, eso es estirar mucho el control de Dios. Hermano, Dios tiene un control, hermano, hasta, ¿qué le voy a decir yo? De que dice que no hay un pajarillo que caiga, sino es la voluntad de Dios. Tiene un control absoluto. Conoce los detalles más íntimos de nuestra vida. That's what I believe. A las iglesias de Apocalipsis, a lo menos a 2, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Le dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se lo está diciendo a una iglesia que tenía el concepto de estar bien, pero el Señor al ver dice: no, tú no estás bien, ponte en vela. Estás a punto de morir, estás moribunda, iglesia. Crees que estás con vida, pero no, estás a punto de morir. Tengo un familiar que es médico y se especializó en medicina forense. Y él me decía: fíjate que sucede algo en los últimos días, o quizás horas a veces, de las personas que están enfermas con alguna enfermedad terminal. Me dice: yo lo vi y lo oí muchas veces. Y es que a veces tienen una recuperación milagrosa. Dice, de repente como que la vida les vuelve. Dice que en una oportunidad él fue a ver a una paciente, o un paciente, no recuerdo qué era, y le dijo a la familia: doctor, mire, estamos maravillados. Dice, de ayer para hoy ha tenido un cambio sorprendente. Dice que llamó a uno de los hijos mayores y le dijo: si quiere aceptármelo o no, pero prepárense, porque su familiar, no sé qué era, no creo que tenga más de 24 horas. Literalmente así fue, de repente colapsó todo. Y me decía, el concepto que los médicos han llegado a descubrir o que llegan a entender en esto es que el cuerpo saca fuerzas, las últimas fuerzas, la reserva que tiene para poder impartir vida a los órganos. Entonces como que todo cobra vida y de repente ya no hay más fuerza y todo colapsa. En ese sentido, cuando yo leo acá, veo a la iglesia que le dice: estás a punto de morir. O sea, estás creyendo que estás bien, pero no, la realidad es que estás a punto de morir. Pero el concepto de esa iglesia era: yo estoy bien. Quizás toda mi intención al comprender esto en relación, porque todos vamos a ser probados y todos vamos a ser tentados. Lo que quiero dejar en nuestra vida, o Dios nos habla hoy, es: cuidado con pensar de que soy suficientemente capaz, fuerte o sabio para que eso, o para que yo no sea víctima de esa situación. Cuidado con eso. Jesús fue muy claro cuando dijo:
separados de mí, nada podéis hacer, mucho menos enfrentarme con la tentación. En el capítulo o versículo siempre 17, ese capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia muy rica, que era una iglesia muy válida en sí misma, le dice: porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces preguntémonos nosotros, Dios es fiel. Otro concepto que Corintios nos dice es que Dios es fiel en medio de la tentación y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Por eso, hermano, en la oración del Padre Nuestro, cuando dice eso, me doy cuenta yo que lo que el Señor está diciendo con este concepto es: mantengan una actitud de humildad. No me responda esto, pero ¿cuántos oraron hoy diciéndole: Señor, no me metas en tentación? Quizás no todos. Porque los otros, de una u otra manera, no nos dimos we didn't realize, no nos dimos cuenta de que somos débiles. Humanamente somos débiles. Y déjeme decir, y en mi debilidad y dependencia de Dios es donde está mi fortaleza. Si yo constantemente le digo: Señor, sin ti yo no puedo, Señor. Sin ti yo no sirvo, Señor. Lo que me hace fuerte eres tú, lo que me hace fuerte, Señor, es tu espíritu. A mi concepto, esa es la actitud correcta que la oración del Padre Nuestro nos está enseñando, que debe ser parte nuestra, y más que decirlo, reconocerlo. Y otro punto que en Corintios habla, dice que con la tentación Dios proveerá también la vía de escape para poder resistirla. Es decir, las tentaciones no se acabarán, pero podemos desarrollar un sistema, algo así como el sistema inmune, especialmente o espiritualmente hablando, para poder resistirlas. Con la tentación, Dios proveerá la vía de escape. Usted sabe de que nosotros estamos siendo atacados por enfermedades 24 horas, 7 días de la semana. Pero es el sistema inmune el que las está peleando. Haga de cuenta que la jactancia o la humildad, voy a ponerlo, y la dependencia de Dios, es como que usted tenga un sistema inmune fuerte. Cuando vengan las tentaciones, su fuerza no va a estar en su poder, sino va a estar en el Espíritu de Dios que nos fortalece. Termino con esto. Dios nos ha diseñado para ser victoriosos sobre la tentación, sin duda alguna. Es el deseo que Dios quiere. Pero debemos identificar las raíces de la tentación. Esas raíces deben ser arrancadas buscando la fuerza espiritual. Hebreos 4, terminamos con esto, versos 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando le hablo de las raíces, déjame ponerle nada más este ejemplo y cerramos. Por ejemplo, si alguien es tentado con pensamientos malos, la raíz puede ser porque se está alimentando de cosas malas. Alguien puede en un momento decir: es que hay unos pensamientos en mi mente que vienen, que mira, que oye, que lee. Esa es la realidad. En un momento, por ejemplo, otra persona, que es algo muy común que puede pasar, es de que alguien está siendo tentado a actuar no con honestidad en todo sentido, por querer alcanzar cosas de tipo material, y puede ser que la raíz realmente pueda ser que está obsesionado por tener cosas que no puede comprar, que su realidad no manifiesta que puede alcanzar. Entonces, lo que yo tengo que trabajar son las raíces en mi corazón, y para ello es que tengo un sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades. Yo no sé qué tan fuerte usted sea, y no con esto quiero decirle que todos seamos débiles. No, realmente el deseo es que podamos estar fuertes. Pero la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quizás el punto que quiero dejar en su corazón esta noche es: cuando yo tengo esa actitud que Pedro tuvo, de jactancia, es decir, eso no me va a pasar a mí, es donde Corintios dice: el que piense estar firme, mire, no caiga. Para que tengamos una dependencia de Dios y podamos, como dice Santiago, bienaventurado el varón
que persevera en medio de la prueba. Porque después va a haber una gran recompensa. Padre, te doy gracias esta noche. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.